Hoy hacemos sopa de mondongo con soufflé. Voy a proceder a preparar los mini soufflecitos de acelga antes porque es lo que lleva un poco más de tiempo en su cocción. Esta es acelga de las planteras. Fíjense, tiene los agujeritos que asegura de que son verdaderamente orgánicos. Aquí ya tengo harina leudante mezclada con un poquito de harina común, un huevo. Yo ya le puse a esta harina también la sal fina y una cucharada de leche en polvo, de modo que yo vaya agregándole el agua hasta alcanzar el punto deseado. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. En este momento incorporo la acelga con el perejil. Puedes agregarle también cebollita de verdeo o cebolla blanca si te agrada. Y mezclo. Yo el huevo no batí aparte porque como estoy usando harina leudante, entonces no hace falta. Si no se va a usar la harina leudante, entonces sí, para que pueda hincharse un poquito, ¿verdad? Bueno, ahora acá tengo los recipientes ya engrasados y enharinados. Voy a proceder a cargar. Procedo a cargar los recipientes que ya están engrasados y enharinados. Hasta ese punto. Le agrego un poquito de queso rallado para gratinar. Y el hornito ya se está precalentando a 200 grados aproximadamente. Y yo creo que esto con 20 minutitos va a estar listo. Para la sopa, cebolla, ajo, zanahoria, zapallo, tomate, arveja, perejil. Corto la zanahoria en cubitos. Aquí ya corté el zapallo que lo tenía congelado. Generalmente suelo comprar un zapallo entero. Lavo bien y corto en tajadas ya a la medida de lo que podría necesitar usar. Es una forma de evitar que se pudran las cosas en la heladera, congelando. Como siempre, procedo a saltear cebolla con ajo. Luego voy a agregar un poco de tomate para hacer una suerte de salsita para darle sabor a nuestra sopita de mondongo. Le pongo el tomate. Un poquito. No le agrego ya sal porque nuestro caldo ya tiene sal. ¿Se acuerdan que habíamos hervido el mondongo ya con sal, ajo y laurel? Si falta sal, entonces ajustamos un poquito, corregimos. Aquí le pongo una hojita de laurel que también le va a aportar su sabor y aroma. Tapo la olla. Entre tanto se hace la salsita. Yo voy retirando la materia grasa que quedó flotando sobre el caldo. Todo lo que pueda le voy retirando. Así cuidamos un poquito nuestras arterias y evitamos que el colesterol suba.
De esta manera se dan cuenta lo gelatinoso. Esto es gelatina pura. Ahí, yo creo que con esto estarán. En este punto le agrego el caldo. Mientras tanto, yo voy a terminar de picar mis verduras para agregarle. Le pongo la arveja, el zapallo, la zanahoria. Puedes agregarle apio, repollo, lo que tengas o lo que te guste. Creo que voy a corregir un poquito el punto de sal. Un poquito más. Porque el dulzor de la zanahoria y del zapallo a veces cambia un poco el punto de la sal. Y le voy a agregar un nido de fideo espaguetín diría yo. Parto un poquito para que no se apelmace al cocinar. Y al final el cunatú con el perejil de la huertita en plantera. Y así quedó nuestro soufflé. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo.